puedes empezar, querida. Perfecto. Muy buenos días. Agradezco al equipo invitado el día de hoy, con el que damos apertura a los espacios interactivos de nuestra obra colectiva, Promoción de la Salud en la Región de las Américas, y a todos los asistentes que se unen a nosotros, abriendo la posibilidad para que podamos reflexionar juntos. Iniciaremos una etapa del proceso que hemos estado esperando con ilusión. Esta etapa está organizada en dos tipos de espacios intercalados y planeados con una periodicidad quincenal. Reflexiones sobre los temas abordados y presentación de experiencias. Los autores nos compartirán sus planteamientos y abriremos la posibilidad de dialogar con ellos y preguntar sobre aquellos aspectos en que queramos profundizar. Nuestras expectativas son ofrecer a los interesados en promoción de la salud espacios de encuentro que nos lleven a identificar actores clave en nuestros países y tender puentes de comunicación. Compartir reflexiones y preguntas sobre los temas abordados en la obra, ampliar perspectivas y abrir nuevas. Documentar las reflexiones, ponerlas al servicio de los interesados y abrir oportunidades para la construcción de conocimientos. En el caso de la presentación de experiencias, además de lo anterior, buscamos caracterizar lo que estamos haciendo a nivel de promoción de la salud, recuperar aprendizajes derivados de las dificultades y proyectar procesos colaborativos. Nuestras sesiones son grabadas y puestas al servicio de los interesados. Resultará valioso para los asistentes y no asistentes poder acceder posteriormente a esas grabaciones. Nuestra obra colectiva está organizada en 5 partes. Nuestro foro de hoy corresponde a la parte de la obra que nos invita a pensar en retos y oportunidades de la promoción de la salud. Nuestro primer foro nos invita a la vez a aprender del pasado y a construir nuevas posibilidades para la acción intersectorial. Los hemos invitado a leer previamente para favorecer una participación más activa y el diálogo con los autores. El día de hoy, nuestros invitados son el equipo Interpaíses coordinado por nuestro querido colega y amigo Marco Ackerman de Brasil, quien con María Cristina Franceschini de Brasil, Jorge Laurano Eugenio de México, Rosa María Pretel Aguilar de Perú, Rosilda Méndez, Elizabeth Agrela, Ana Claudia Germani, también de Brasil, trabajaron el tema ¿cuáles serían los atributos para la intersectorialidad en el siglo XXI? En la búsqueda de una intersectorialidad de nueva generación. Invito al equipo de autores a darle a los asistentes un corto saludo desde sus países. Luego el equipo presentará sus reflexiones y planteará unas preguntas. En la segunda parte le daremos la palabra a los asistentes para reflexionar con nosotros, preguntar o comentar. En esta segunda parte les pedimos que las intervenciones tomen un máximo de 2 minutos para poder abrir la posibilidad para el intercambio del diálogo. Todo el tiempo el chat estará abierto para ustedes. Por favor, cuando quieran hacer preguntas, les invito a presentarse en el chat. Escribirnos su nombre, país y pregunta. ¿Para quién es la pregunta o si es general o si se trata de un comentario? A medida que nosotros vayamos viendo sus preguntas, podremos organizar la manera de responderles. De esta manera, doy por abierto este espacio interactivo, este foro que nos permitirá pensar juntos en los atributos para la intersectorialidad en el siglo XXI y pensar en una nueva generación para la intersectorialidad. Le doy la palabra a Marco Ackerman de Brasil. Buenos días. Connie, sería lindo si tú pudieras también cuando hablar poner tu cámara para que nosotros podamos mirar a todos y para que la grabación se quede mejorcita, para que no aparezca solamente el nombre. Es lindo cuando podemos ver a la gente. Un saludo para todos. Listo, bueno, listo, sí, es lindo así, qué lindo, gracias. Mi nombre es Marco Ackerman, yo soy docente de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de San Pablo y con gusto presentamos hoy nuestro capítulo que habló sobre la búsqueda de una intersectorialidad
para el nuevo siglo, ¿no? Para el siglo XXI. Entonces, esta un poco la idea, es problematizar un poco esta cuestión de la intersectorialidad. Tuvimos el placer de estar junto con Jorge Laureano de México, Rosa Petrel de Perú, y ya tenemos aquí algunos colegas de Perú, la Cecilia Chao, que es de Perú, y la Alba Yanet, que está de Proenapsa. Entonces ya tenemos la gente y invitamos a todos a poner acá el nombre, de dónde son. Y hay dos maneras de comunicar con nosotros. El chat, que es una manera de se presentar, y acá abajo un Q&A, que la gente puede hacer preguntas, ¿no? Eduardo Guerrero ya hizo una pregunta. Eduardo se presentó acá en el Q&A. Eduardo es un amigo de Colombia. Buenos días, Eduardo. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Eduardo en la OPS, y un compañero maravilloso, inteligente y lindo. Es casi un actor de Hollywood, el Eduardo Guerrero, de tan lindo que es. Ok, yo tengo 5 minutos para decir algo de nuestro capítulo. Yo voy a decir entonces algunas cositas para no final hacer un cierre de las cosas acá, ¿ok? Empiezo entonces diciendo que este capítulo se refiere a un recorrido del pasado sobre la práctica de la intersectorialidad en América Latina, con reflexiones sobre Brasil, México y Perú, para indicar algunos posibles caminos y múltiples desafíos para el futuro de la producción de la salud en la formulación de políticas públicas justas y sostenibles. Nosotros entonces daremos énfasis a la necesidad de delinear una agenda de investigación y formar una estructura teórica para la intersectorialidad como una categoría de análisis. Hay mucho que se ha dicho sobre la intersectorialidad, pero há pouca produção teórica sobre a intersectorialidade. Claro está que se busca uma ação prática, pero nada mais prático que uma boa teoria. Então, este capítulo também tem dois objetivos principais: decir de las condições que devemos adotar para conseguir uma outra intersectorialidade para o futuro. E agora, com a pandemia da Covid, esta questão da intersectorialidade se coloca de uma maneira mais importante aún, aunque a saúde está no centro da agenda política, há que poner juntos também outros setores, como a educação, o transporte público, a habitação, a proteção social, porque a pandemia ha mostrado e ha dejado clarísimo la cuestión de la inequidad en América Latina y en todo el mundo. Entonces, una lógica de articulación y participación social es muy importante, más aún en este momento do que era en el pasado. Y para esto no hay que repetir continuamente las mismas cosas que hicimos en el pasado. Hay que buscar otras maneras de hacer a intersectorialidade. E uma coisa interessantíssima é que se este era um discurso nosso do setor saúde, eu observo agora que outros setores, principalmente a educação, no retorno, a volta às classes, estão cada vez mais pedindo uma intersectorialidade perene, tanto na urgência quanto para sempre. Então, para nosotros de las políticas públicas es un momento importantísimo para organizar, articular con otros sectores, no solamente nosotros de la salud, pero ellos de otros sectores están teniendo la necesidad de hacerlo. La pandemia de la COVID, este virus, nos ha dado una oportunidad. Aunque é muito triste que muita gente, muitas histórias, muitas biografias, e isso é importante, de dizer que as biografias são mais importantes do que as estatísticas, porque por detrás das estatísticas hay gente, há histórias de vida. Pero se coloca para nós, para nossa geração,
desafio, um reto importantíssimo. E a intersetorialidade, a articulação entre setores, um alinhamento de políticas públicas é fundamental. Então, termino dizendo que o capítulo identificou algumas condições necessárias para ter em conta, para pôr em prática o que seria uma intersectorialidade de nova geração. Ponto 1, que os temas relativos ao modo de produção e consumo capitalista entrem na equação das políticas intersectoriais, que não se trata a intersectorialidade como uma panaceia para solucionar as desigualdades sociais, que se entenda que a intersetorialidade não reduz necessariamente os conflitos inerentes às relações humanas, incluso los pode aumentar, que a ação intersetorial não pressupõe a renúncia a responsabilidades sectoriais, que tal articulação setorial deve otorgar rol a cada dos componentes da regra e que não se deve configurar como uma massa amorfa em la que as partes perdem suas identidades, que a ação intersetorial não se deveria desencadenar tão solo quando faltam recursos ou solamente quando se agotam os dispositivos setoriais, sino com um genuíno dispositivo, sobretudo a nível local, a planificar e financiar as políticas públicas com uma visão de largo prazo, que se busquem estratégias que puedan aumentar a sustentabilidade das experiências intersectoriais, que se delineie uma agenda de investigação em meio a outras perspectivas de produção puesta em comum e disseminação de conhecimentos, que devemos formar um marco teórico para a categoria da intersectorialidade, que se ponga em prática mais avaliações da efetividade da intersectorialidade e na promoção da equidade, principalmente a nível local. Como se levaria a cabo este debate em Latinoamérica? O que seria uma nova geração de intersectorialidade que nossos países desenvolvem no século XXI? Que já hicimos no século XX e podemos seguir fazendo? Que hacemos e poderíamos deixar de fazer? E que não hicimos, pero que valdria a pena fazer? Puesto a estas questões, passo as perguntas a los companheiros que tuvieron, que colaboraram também com este artículo. Então, agora vamos escutar a Jorge, a Rosa, a Cristina e a Elizabeth, que vão sobre sua perspectiva de Peru, de México. Elizabeth é uma colega que trabalha muito com a juventude, então eu lhe pedi para trazer um pouco o tema da juventude. Cristina, uma colega também. Nós juntos somos parte do centro colaborador da OPS que se chama CPDOC, que é o Centro de Investigação e Documentação em Ciudad Saudável. Cristina tem uma experiência de redes. Su trabalho de doutorado foi a construção de uma rede na cidade de Guarulhos, onde se discute a questão da violência urbana. Então, a palavra é tuya. Agradeço e agradeço muito a Connie por esta criativa ideia de abrir sítio colaborativo para que investigadores de Latinoamérica ponham suas ideias e podemos mais ter uma forma diferente de disseminar, de difundir, de discutir temas. E hoje, este seminário, que se seguirá cada 15 dias, vai discutir todas as produções intelectuais que estão no sítio colaborativo. Então, graças. Abro a palavra agora. Não sei, Connie poderia nos orientar quem é o próximo, como hicimos no programa. Graças, queridos. Inicia, por favor, Bete, sigue Cris, Ana, Rosy y Jorge Laureano de México. Hola, muchas gracias primero pela invitación y pela posibilidad de discutirmos juntos, especialmente en tiempos tan difíciles como estamos viviendo, como Marco apontó muy bien. En Brasil tenemos un nuevo momento político y social muy difícil, entonces necesitamos mucho de diálogos con compañeros de promoción de la salud pela América Latina para pensarmos juntos novos caminhos. Eu sou Elizabeth Agrela, sou psicóloga de formação
Fiz o meu mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo em promoção da saúde. Hoje sou investigadora do CPDOC, juntos trabalhamos com esse documento que vocês puderam ler. E hoje também estamos trabalhando com juventudes e HIV em CPDOC. E este é um grande desafio para nós outros, porque são grandes discussões que são necessárias para trabalhar com este público. Agradeço muito por isto. Bem, a princípio temos que fazer uma pequena discussão sobre as idades que chamamos de juventudes ou adolescência. Adolescência pela OMS são jovens entre 15 e 19 anos, enquanto jovens são de 15 a 24 anos. No Brasil temos uma pequena diferença quanto à faixa etária nesse sentido, porque os jovens vão até 29 anos. Há algumas diferenças na América Latina quanto a estas idades que se compreende o que se chama de juventude ou que se chama de adolescência. Por que isso é importante? Porque isso é um marco em vários referenciais teóricos, há marcos que fazem uma discussão de qual o tipo de intervenção, o tipo de reflexão que se faz a cada grupo etário. Aqui falaremos especialmente sobre os jovens. En nuestro artículo hay una frase que me gusta mucho, es: Brasil todavía posee una escola del siglo XIX, profesores del siglo XX y algunos alunos del siglo XXI. Me gusta disto porque quando falamos de juventude, falamos do mesmo aspecto. Temos jovens hoje com reflexões do século XXI, pero temos teorias do século anterior para sua compreensão. Isto gera uma grande dificuldade na intervenção. Seguimos utilizando mesmos autores dos séculos anteriores, teorias antigas para novas realidades, que são importantes, não há dúvida, pero temos que atualizar algumas reflexões sobre a juventude. E isso talvez seja uma das nossas questões para pensar em intersetorialidade hoje. De que juventude estamos falando em século XXI? Anteriormente, fazendo uma comparação em claro escuro, claro que isto não é tão definido desta forma, mas apenas para compreender, há muitas teorias que ainda são embasadas em discussões com laços sociais, padrões verticais de identidade. Havia na família, havia um padre, um trabalho, um chefe, uma sociedade e uma pátria, tudo muito configurado. Pero hoje, nessa atualidade, as relações são mais horizontais, são novas formas de se relacionar, de comunicar-se. Então, necessitamos de intervenções também mais reflexivas, que se permitam assistir por essas mutações muito rápidas que vão conduzindo ao presente. Porque para o jovem de hoje, é muito difícil pensar em futuro quando o presente ainda está difícil de conectar-se, de construir. Então, há uma nova juventude, assim como Marco habla muito bem, que temos necessidade de pensar na intersetorialidade para o contexto atual, também precisamos pensar que esta juventude é atual, é quase que uma intersetorialidade jovem. Sabemos hoje que muitas referências teóricas dizem da dificuldade de acesso do jovem às estratégias de cuidado. Alguns autores vão discutir que isto é porque muitos serviços não são acolhedores, acolhem bem este jovem. Existe uma brecha cultural de idade entre os profissionais e esses adolescentes. E com isto há também, muitos autores falam disso, de uma fragilidade na dinâmica intersetorial entre saúde, educação, trabalho, desporto, justiça e todos os outros aspectos que podem compor um cenário de juventude.
E muito infelizmente, isto não se vê estas construções em território local. Muitas vezes há uma intervenção no campo da saúde que muito pouco dialoga com esses outros setores. Pero a juventude não entra no serviço porque não se sente bem acolhida. Então, há mesmo uma discussão ainda, infelizmente, ainda atual em sistemas, principalmente do campo da saúde. Nossa discussão hoje é que a juventude não se limita exclusivamente aos setores da saúde, como o Marco colocou muito bem, que há necessidade desse diálogo, e isto não é fácil, porque precisamos envolver o território, envolver os movimentos sociais, ONGs e outras instituições presentes. Quando pensamos em juventude, talvez tenhamos que fazer mais questões do que respostas. Isto talvez seja muito difícil. Quem é o jovem de hoje? Quais são suas expectativas? Quais são suas potencialidades? Muito infelizmente, quando falamos em juventude, em políticas públicas para a juventude, muitas vezes estamos olhando para este público já com problemas em nossas mentes, que já vão pensando em como fazer a partir de problemas que estamos concebendo anteriormente. Pero poucos são as intervenções que se propõem a mirar para as potencialidades daquele território, o que tem de potência naquele espaço social que se pode fazer junto um trabalho. Para isso, temos que pensar juntos como incluir essa juventude, de fato, em las propostas, para pensar, inclusive, esta pergunta que Marco nos coloca. Como atualizar a intersetorialidade? Talvez a maior atualização seja incluir justamente este jovem para pensar junto, para construir junto esses novos caminhos. Sabemos hoje que não se pode mais falar que os jovens são pessoas que não se importam com nada. Tivemos há pouco, no mundo todo, uma grande discussão sobre grandes passeatas e encontros onde vimos muitos jovens pelas ruas discutindo sobre sobre o movimento das vidas negras importam. Isto mostra para nós que não se pode dizer que a juventude é apática, por exemplo, ou que a juventude não se importa com questões sociais. Talvez o que necessitemos nessa atualidade é justamente discutir como podemos falar sobre isso em outros formatos, em outros tipos de encontros, com novas tecnologias, fazendo novas parcerias no território, acima de tudo, considerando a diversidade de cada espaço local e não com uma reflexão única de juventude. Cada território tem seu jovem, tem sua conexão com a realidade local. Marco lembrou bem do Covid. Aqui no Brasil temos algumas experiências que mostram como muitos jovens estão trabalhando com comunidades locais para diminuir esta fronteira que se criou com Covid. E nos ensinam muito de como, por exemplo, muitos jovens estão em conexão com idosos em instituições, fazendo Skype, fazendo encontros virtuais que são bastante interessantes para reflexão. Talvez pensar em intersetorialidade hoje seja uma atualização da nossa reflexão a partir de novos olhares sobre o que se vem construindo. E os jovens têm todas essas possibilidades de nos ajudar a responder. Creio que são algumas reflexões que podemos após construirmos juntos, porque só tenho 5 minutos. Después posso hablar más sobre esto. Gracias por encuentro. Muchas gracias por tan importantes reflexiones. Le vamos a dar en este momento la palabra a Jorge Laureano Eugenio de México. Entonces, Jorge, continúas con la reflexión que abre Elizabeth.
y abres Marco. Sigue, por Hola, favor. buenos días. ¿Me escucho, Connie? Perfectamente. Bueno, buenos días. Mi nombre es Jorge Laureano Eugenio. Soy investigador de la Secretaría de Salud Jalisco. Y solo voy a colocar algunos puntos para la reflexión. El primero de ellos es decir que en México la intersectorialidad desde el sistema de salud o desde la Secretaría de Salud es un tema desde la administración pasada, no es algo que no esté colocado en la agenda de salud. Sin embargo, en esta nueva administración retoma mucha más fuerza. Para nosotros desde la Secretaría hay incluso áreas ya específicas para el trabajo intersectorial a nivel nacional y a nivel departamental o estatal. Sin embargo, creo yo que desde la experiencia de adentro del sistema de salud y específicamente de lo que vivimos en la Secretaría de Salud Jalisco, pues observamos que aún hay retos que tendremos que afrontar como ministerio. Primero, lo que muestro en el capítulo es la experiencia de un trabajo intersectorial emergente, es decir, algo que no está planteado, algo que no surge desde el Ministerio de Salud ni siquiera de gobierno, sino que viene empujado por la necesidad, por los deseos de transformación social, por las ONGs, y que al final de cuentas también es un trabajo intersectorial, porque cuando hablamos de intersectorialidad no solo es hablar de los sectores propios de gobierno, también es hablar desde el sector social, desde el sector privado, y también ellos hacen parte del trabajo intersectorial. Sabemos que como gobierno nos cuesta mucho trabajo reconocer que también ellos deben de ser parte de esta intersectorialidad. Algo que también destaco y que ha sido muy importante para el trabajo intersectorial hasta el nivel que se ha llegado, ha sido una coordinación social que en este nuevo gobierno se tiene. Esta coordinación lo que busca, entre otras cosas, es precisamente el planteamiento de políticas intersectoriales, ya que hasta antes no existía una coordinación o un grupo que cristalizara o amalgamara los intereses y deseos de varios sectores. En esta coordinación tenemos al área de salud, de educación, de cultura, de desarrollo social y de deporte. Sé que hacen falta otras áreas, pero es un gran avance desde mi punto de vista porque ahí nos permite, he participado en algunas sesiones de esta mesa, en temáticas que no solo tienen que ver con salud, sino que también tienen que ver con otros aspectos y que pudiéramos hablar entonces de bienestar. Y esto es un punto que yo creo que a nosotros como sector salud nos hace falta, hablar de intersectorialidad no solo para enfermedad, para dengue o intersectorialidad para, por ejemplo, para enfermedades crónicas. No, creo que tendríamos que dar ese brinco y empezar a hablar de intersectorialidad para bienestar, porque esta palabra hace más inclusivo a otros sectores, o incluso en el discurso de muchos sectores o de muchos actores está el deseo del bienestar, de trabajar a favor del bienestar social, de la calidad de vida. Y entonces colocar eso en el centro de la intersectorialidad para nosotros como sector salud ha sido mucho más atractivo que hablar solo de acciones para el dengue, porque entonces asumimos que el dengue es un problema solo que le atañe al sector salud y entonces es difícil que haya un compromiso como lo requiere el trabajo intersectorial. Sin embargo, como mencionaba, a pesar de que está en la agenda global, en la agenda estatal y nacional el tema de la intersectorialidad y que ha tomado gran relevancia, creo que hacen falta, y que está esta coordinación social en el gobierno estatal de Jalisco, creo que hacen falta algunos puntos que dejo aquí como a manera de reflexión. El primero, creo yo que es importante reflexionar el perfil de las personas que trabajan temas de intersectorialidad, porque seguimos con un perfil biomédico de enfermedad y no con un perfil de lo que implica la salud como algo social, cultural y político. Entonces, hay que tener un perfil, los que estamos en el ministerio, para trabajar intersectorialidad, y creo que al gobierno le toca definir ese perfil. Número 2, la capacitación. Se nos tiene que capacitar en los diferentes niveles, a nivel estatal, regional o local, para el trabajo intersectorial. No solo generar las indicaciones, sino que se requiere la capacitación para el trabajo intersectorial. El siguiente aspecto que creo que nos hace falta también es que esta coordinación social y estas acciones intersectoriales tengan una mirada local. Creo que nos hemos estado quedando en la instrumentación técnica y de mecanismos de trabajo intersectorial, pero con una mirada más estatal. No hemos logrado tener una mirada local.
Otro aspecto importante que queda pendiente para mí es generar mecanismos más claros de participación de otros sectores. Y lo reitero, los sectores están aquí, el de salud, el de educación, pero siguen siendo instancias de gobierno. Creo que hace falta mencionar y reposicionar en estas mesas también el orden social, que sí participan, pero de pronto no queda claro de qué manera o con qué mecanismos se involucran a estos otros sectores en estas mesas de la coordinación social que permiten la configuración de políticas intersectoriales. Algo que también creo que nos hace falta es tener instrumentos que nos permitan el trabajo intersectorial. Por ejemplo, ¿cómo se mide el trabajo intersectorial? ¿Cómo sabemos si las cosas que estamos haciendo en el nivel que nos toca realmente le suman al trabajo intersectorial? Y si no lo estamos haciendo bien, ¿qué nos hace falta para realmente trabajar en intersectorialidad? Por último, y dando un poco de énfasis en este trabajo, quisiera referir que nosotros desde esta coordinación, desde el sector salud, estamos generando un instrumento precisamente que nos permita replantear qué es lo que hace que la intersectorialidad desde esta parte sea fuerte, sea robusta, y creo que esto nos va a dar muchas luces porque están puestas las pistas, están puestos los intereses y los deseos, pero hace falta como toda esta parte de instrumentación y de visión más de lo social de la salud, más de bienestar, de otros sectores, de abrirnos a otros actores, y creo que va por muy buen camino. De mi parte sería todo y muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Importantes reflexiones dan continuidad a este espacio. Nos planteas cómo evaluar si le estamos sumando a la intersectorialidad, cómo fortalecer la intersectorialidad, y planteas la pregunta por el bienestar, cómo construir intersectorialidad para darle lugar al bienestar. Y en este momento le damos la palabra a Cristina Franceschini. Ella se conecta desde Brasil. Cris, un fuerte abrazo. Tienes la palabra. Hola, buenos días a todos. Les quería saludar con la cámara abierta, pero les pido disculpas que la voy a desconectar enseguida, porque aquí la internet es muy estable. Si mantengo la cámara, se va a caer. Entonces, solo quería saludarlos para que me vean, ¿no? Y ahora voy a seguir con la cámara. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Bueno, el tema que me tocó fue hablar un poco de la conexión entre intersectorialidad y redes, ¿no? Que son conceptos distintos, pero están intrínsecamente conectados. Entonces, si pensamos la intersectorialidad como un concepto que está basado en una idea de sectores que están formalmente constituidos y que actúan a través de políticas, estructuras, sus propias estrategias, que tienen sus objetivos e intereses propios, sus propios marcos teóricos y conceptuales, y la intersectorialidad permitiría el encuentro de estos sectores instituidos para buscar interfaces, puentes, una construcción de un camino común, ¿no? Y dar respuestas a los problemas de la sociedad, o idealmente, si pensamos de una forma más proactiva, si juntos pensar la sociedad que queremos en el futuro, más a largo plazo, ¿no? Como comentó Marco, que sea una praxis social, ¿no? Y no solo una reacción a problemas. Entonces, de esta forma, el concepto de red está muy relacionado con esta idea, pero está también relacionado con una idea de conexiones, procesos colaborativos, horizontalidad, que facilitan la comunicación, una fluidez de personas, de saberes, de información, de recursos, una circulación, ¿no? de esos recursos, y una construcción conjunta de saberes. Entonces, una red permite también ampliar la posibilidad de quién va a participar, ¿no? Que es que la participación social a través de redes se permite ampliar, ¿no? Y pensar en la inclusión de las personas o grupos que son más afectados por temas que la intersectorialidad busca abordar, ¿no? con su forma de trabajo. Así que redes e intersectorialidad se refuerzan, no son lo mismo. Una intersectorialidad no necesariamente se conforma en un formato de red. Una red no necesariamente es intersectorial, pero son conceptos que están muy cercanos, ¿no? Y que uno puede aportar al otro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de intersectorialidad, generalmente, principalmente cuando hablamos en el nivel local, también estamos hablando de la formación y el fortalecimiento de redes, ¿no? Que en el nivel local está más cerca de las personas y de los problemas que enfrentan, ¿no?
Entonces, una forma, por ejemplo, común de organización de acciones intersectoriales sería la conformación de redes de servicio, redes de profesionales, redes de instituciones, organizaciones de la sociedad civil, redes de ciudadanos. Por ejemplo, hoy día es muy común las redes sociales, que la gente participa de procesos a partir de redes sociales o plataformas de redes sociales. Así que se amplía mucho las posibilidades a partir de una idea de trabajar en red, ¿no? Y en el capítulo, yo no sé si han tenido la oportunidad de leer, traemos un ejemplo de una red intersectorial para que entender mejor estas conexiones, ¿no? Y es una red, como Marco mencionó, de enfrentamiento de violencia en municipios de Brasil. Y es una red que es muy interesante para pensar la intersectorialidad, ¿no? Porque es una red que involucra el gobierno local a partir de secretarías de salud, educación y desarrollo social, que está organizada a partir de una conexión con distintas redes, ¿no? Entonces hay una red desde el gobierno, desde las secretarías, que es un comité intersectorial, que se conectan con una serie de redes territoriales, ¿no? Que trabajan en los territorios a partir de redes de profesionales y organizaciones de la sociedad civil que están en los territorios. Entonces es una conformación de red que es intersectorial y también que busca estas características de redes, de colaboración, de horizontalidad y de implementación de políticas a partir de una conformación intersectorial de redes. Y es interesante, si tenéis la oportunidad de leer después, porque es una iniciativa que partió de los propios profesionales y técnicos desde las secretarías. No fue una iniciativa del gobierno local, no fue una iniciativa de las personas que estaban en los territorios, es decir, de los profesionales que estaban en las secretarías, que reconocieron las dificultades de implementar las medidas propuestas, los dispositivos propuestos desde la municipalidad para abordar la violencia en un entorno local, que las cosas no se conectaban bien. Entonces decidieron por ellos conformar una red que a principio era informal para buscar actuar conjuntamente y solucionar los problemas que surgían en los territorios. Y eso fue se fortaleciendo a punto de lograr conformar más redes territoriales y al mismo tiempo institucionalizar la iniciativa desde el nivel central de la municipalidad. Este es un ejemplo muy bueno de cómo a partir de redes se puede lograr una acción intersectorial y fortalecerla para implementar acciones en los territorios, ¿no? O mismo desde la formulación de políticas públicas en el nivel local. Entonces, ¿por qué traemos este tema de redes e intersectorialidad? Porque cuando pensamos en cuáles serían los atributos en el siglo XXI para la intersectorialidad, la idea de redes gana mucha fuerza porque es una característica de nuestro tiempo, ¿no? La sociedad de información, la sociedad de redes, la idea de redes está muy fortalecida ahora, la idea de procesos colaborativos son cada vez más impulsionados con una forma de abordar colectivamente los desafíos que enfrentamos, con o sin el Estado. O sea, las redes permiten ampliar las posibilidades de actuar, ¿no? Y si podemos hacer de forma colectiva e intersectorial, sí que se puede hacer mejor, ¿no? Y como propone el capítulo, pensar en una agenda de investigación para la intersectorialidad, creo que podemos pensar también en esta idea de la conexión entre el intersectorial y las redes como una dimensión que puede ser explorada, ¿no? Y fortalecida, ¿no? Y pensar cómo podemos fortalecer redes que puedan apoyar procesos intersectoriales y cómo la intersectorialidad a su vez puede apoyar la formación de redes que puedan impulsionar estos procesos en el nivel local, ¿no? ¿Qué capacidades serían necesarias para un trabajo en red que podría fortalecer la intersectorialidad y al revés, ¿no? Entonces creo que esa es una dimensión importante si pensamos en una agenda de investigación que podemos pensar más y trabajar más, impulsionar más esta propuesta de redes e intersectorialidad. Muchas gracias. Cris, muchas gracias por esas importantes reflexiones sobre esa conexión que es importante lograr entre la intersectorialidad, las redes, fortalecer redes territoriales, fortalecer lo local y ese apoyo mutuo entre el trabajo en red y el trabajo intersectorial. Con estas reflexiones vamos a dar el paso a Perú. Nuestra colega y querida amiga Rosy Pretel de Perú va a tomar la palabra en este momento. Bienvenida, Rosy, y entonces continúas la reflexión, por favor. Hola, buenos días con todos y todas. ¿Me escuchan?
Un saludo muy fraterno a todos los participantes de este seminario que ha sido construido en el marco de mucha fraternidad, mucha solidaridad, mucho cariño a la promoción de la salud, liderado por María Constanza y Marco Ackerman, ¿no? Nuestros queridos maestros. Bueno, saludarlos y decirles que quería compartirles algunas reflexiones en este seminario de intersectorialidad, así es que me voy a permitir poder proyectar mi pantalla, no sé si se ve. Bueno, esta imagen pues nos hace pensar todo lo que nos falta en intersectorialidad. Definitivamente, si es que nosotros miramos a este señor, podemos darnos cuenta de que la punta del iceberg no ha sido resuelta, ni siquiera eso, ¿no? Menos será lo que está debajo de ella. Y es que me refiero a los determinantes sociales, económicos, políticos, que nosotros en promoción de la salud, y como todos ustedes saben, pues le denominamos determinantes estructurales. Y peor aún, no hemos resuelto el problema de las desigualdades en salud, las inequidades, que nos duelen a todos, sobre todo en este marco de la pandemia a nivel mundial por COVID, ¿no? Solo muchos países estamos afrontando los problemas visibles, probablemente entregando algunos insumos para paliar de alguna forma estas consecuencias que genera esta terrible enfermedad. Pero no hemos ido más atrás, no hemos resuelto el problema de la pobreza, de la educación, de la nutrición, del empleo, ¿no? De las condiciones de vivienda, del hacinamiento que vive nuestra América Latina y las proporciones de envejecimiento que se nos vienen estos años. Eso es lo que nos falta en intersectorialidad, atacar esos determinantes, pero con mayor fuerza, con mayor potencia. Nos falta también los mecanismos y herramientas integradoras para los gestores en los territorios. Muchas veces hacemos muchas herramientas, muchos kits a nivel central, a nivel de las capitales de país o a nivel de las capitales de estados o de regiones, pero nos falta estas herramientas locales. La intersectorialidad se puede efectivizar sí o sí en los territorios, pero si no les damos a ellos esos insumos, estos mecanismos integradores, pues luego cuando queremos medir la sostenibilidad solamente es, como se dice acá en Perú, pues luz de un día, ¿no? Y no hay esa sostenibilidad organizativa, presupuestaria, esa sostenibilidad social. Cuando no hay una sostenibilidad organizativa, es decir, cuando no damos fortaleza a las organizaciones en los territorios, pues esta se diluye si hay cambios políticos. Eso es lo que nos ha pasado en Perú. Podemos generar muchas propuestas que se puedan generar productos, resultados sanitarios, incluso sociales. Pero si hay cambios políticos, estas retroceden por la mirada a veces tan reduccionista de algunas miradas políticas, ¿no? Y eso sigue retrocediendo, sigue afectando la salud y el desarrollo humano, el bienestar, como nos decía Jorge. Y aún más si no hemos considerado estos presupuestos articulados e integradores de los ministerios. A veces generamos articulación entre ministerios, pero solo queda en el papel, solo queda en la norma, en el decreto supremo, en el decreto de urgencia, pero cuando queremos ir más allá, cuando queremos efectivizar a nivel local, pues hay diversas limitaciones que frenan esta sostenibilidad en la intersectorialidad ya en el campo. Pero sobre todo creo que nos falta, especialmente en Perú, involucrar en este ciclo intersectorial a la ciudadanía, ¿no? En la vigilancia, en el seguimiento. Tenemos algunas experiencias en Perú que cuando los resultados de el trabajo de intersectorialidad ha sido involucrado la ciudadanía desde la planificación, en la acción, en el seguimiento, en la evaluación, cuando hay cambios políticos, pues la ciudadanía está ahí empoderada y frena estos retrocesos o estos intentos de retrocesos. Pero son experiencias aisladas. Necesitamos empoderar a la ciudadanía, empoderar a la región Las Américas para que, a pesar de estos cambios políticos que son tan frecuentes en nuestros países y sobre todo los cambios y retrocesos de políticas públicas ya avanzadas con algunos resultados o con muchos resultados buenos,
pues se retrocede por esta capacidad política tan básica, ¿no? Que en muchos países tenemos, lamentablemente aún. Y también quería compartirles estas algunas reflexiones desde Perú en lo que más nos falta, ¿no? ¿Qué más necesitamos allá en los territorios donde se efectiviza esta intersectorialidad? Y quería mostrarles este retablo ayacuchano, muy típico de Perú, en donde recientemente uno de nuestros labradores de esta madera, allá en Ayacucho, pues como ustedes ven, ha tratado de ejemplificar lo que venimos viviendo, ¿no? Un sector salud atacado con tantas debilidades, con tantas limitaciones, con tantas carencias, con esta enfermedad que no viene a ser también algunas incapacidades políticas que nos frenan los avances, nos frenan el desarrollo, el bienestar, nos frenan la salud misma y la felicidad. Con muchos momentos hemos dicho, la promoción de la salud es eso, la felicidad, y qué tan difícil es lograr eso, ¿no? Pero también están las familias que luchan desde sus viviendas, desde sus territorios, algunos organizados, algunos no, algunos aislados por las inequidades, por las desigualdades sociales, económicas y políticas que tenemos, ¿no? Pero la intersectorialidad pues apunta, como todos sabemos, a eso, a tener políticas públicas integrales e integradoras, que no es lo mismo, a tener más instancias organizativas institucionalizadas, para que cuando podamos ir avanzando en la implementación de la intersectorialidad, pues no se quede allí retrasada o bloqueada con ánimos de querer seguir avanzando, porque es muy tan difícil avanzar cuando la comunicación es vertical. Lo que dicen las experiencias en nuestros países a nivel mundial y de la región Las Américas es que cuando la comunicación es horizontal, participativa, cuando hay un trabajo en red, pues los resultados de la intersectorialidad se potencian y son mucho más fuertes. Pero también necesitamos líderes capaces, ¿no? Negociadores, articuladores, que sepan convencer, que sepan negociar la salud, pero desde su mirada más noble que pueda hacer, ¿no? Que es sumar esfuerzos entre todos los sectores a nivel intergubernamental también, porque a veces decimos la intersectorialidad solamente es intersector, entre los sectores, entre ministerios, pero no es así. Como todos sabemos, pues también necesitamos la intergubernamentalidad, ¿no? Entre los gobiernos central, gobierno regional, gobierno local, porque allí es donde se puede clarificar esta suma de esfuerzos, no solamente de los sectores del Estado, de los gobiernos a nivel nacional o hasta local, sino también el sector privado, también la sociedad civil, que muchas veces los dejamos de lado y tenemos miedo muchas veces sumarnos a ellos, ¿no? Y potenciar estos esfuerzos. Pero también necesitamos gestores que trabajen en red, y que es tan difícil muchas veces porque no tenemos esos motivadores que nos impulsen a seguir avanzando o seguir creciendo. Tenemos miedo a compartir nuestras experiencias, nuestras debilidades, nuestras fortalezas. También necesitamos más voluntad política, pero sobre todo capacidades políticas en los territorios. Muchas veces nos da mucha tristeza cuando vamos a los gobiernos locales, pues, y la capacidad de gestión es muy limitada, ¿no? Tenemos que empoderarlos también a ellos, tenemos que darles kit, como comentaba nuestro maestro Miguel Malo, kit de herramientas a los gestores locales, a los gestores regionales, y también a los gestores nacionales, que muchas veces nos vemos pues limitados cuando queremos seguir avanzando. Pero también necesitamos más seguimiento y evaluación, y esto va de la mano con mayor empoderamiento y vigilancia ciudadana, ¿no? No puede haber una experiencia exitosa si no está de la mano este empoderamiento ciudadano, esta vigilancia también de los sectores entre nosotros mismos, entre los gobiernos, ¿no? Actualmente estoy como jefa de proyectos y diseño de intervenciones de un programa nacional de asistencia solidaria, Pensión 65 se llama, que abarcamos más de 500 000 de adultos mayores en pobreza extrema, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social acá en Perú. Y es tan difícil interrelacionarnos con el Ministerio de Salud,
con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con el Ministerio de Economía, pero aún así seguimos avanzando para poder pues, vulnerar estos determinantes sociales de analfabetismo en las personas adultos mayores, de falta de pensiones oficiales o regulares, de falta de vivienda digna, de la pobreza en sí, de la falta de alimentación nutritiva, del abandono y violencia por parte de estos hijos que muchas veces pues los dejan de lado. Así es que, queridos compañeros, estas han sido unas reflexiones rápidas. Nos gustaría mucho escucharlos también, qué pasa en sus países, en el marco también de esta pandemia mundial que tanto nos ha afectado y nos está pues haciendo pensar todo lo que nos hace falta, todo lo que hemos avanzado, pero todo lo que nos hace falta para poder brindar desarrollo humano y bienestar a nuestras poblaciones más vulnerables que nos necesitan ahora más que nunca. Eso quería compartirles, así es que agradecerles por estar allí y bueno, nos quedamos para poder escucharlos y también compartir y aprender de ustedes. Muchas gracias. Gracias, querida Rosy. Retomo solamente 2 ideas fuerzas de las planteadas por ti. La importancia de dar herramientas para los gestores en los territorios e involucrar a la ciudadanía y cómo favorecer la sostenibilidad en la gestión intersectorial. Como les había anunciado, nuestra segunda parte es un diálogo abierto. Nos va a permitir aportar juntos a la construcción de conocimiento. Se ponen preguntas sobre la mesa, se ponen reflexiones. La idea es plantearnos nuevas preguntas. Le doy la palabra a Marco para que nos ayude a favorecer la participación activa, este diálogo abierto en esta segunda parte de nuestro foro. Marco, tienes la palabra. Sí, gracias a Jorge, Rosa, a Cris y Elizabeth y Connie por la presentación y la provocación para ustedes. Quiero decir que ustedes, que son 40 participantes, pueden tener voz. Yo les atribuí el micrófono, entonces ustedes pueden hacer preguntas oralmente. No hay necesidad que las hagan por escrito. Pueden utilizar la voz. Entonces, por ejemplo, Nayara ya está con el micrófono libre, el Moto G5 también. Entonces, se puede también atribuir nombre, porque probablemente el chico no se llama Moto G5, ¿no? Tiene nombre. Entonces, ustedes pueden hacer preguntas personalmente. Entonces, se puede abrir el micrófono y hacer la pregunta. Hay acá una pregunta de Miguel Malo, que de alguna manera la Rosa dijo algo sobre esto. Pero yo trabajé con Miguel. Miguel es un amigo querido, queridísimo. Y Miguel pone acá una cosa interesante. Si Miguel está ahí, quisiera escuchar a Miguel. Porque Miguel pone un poco el paradojo entre investigación y práctica, ¿no? Diciendo que lo que nosotros estamos haciendo es mucho más una caja de herramientas para investigadores, para académicos, para la universidad, y no es una caja de herramientas para los gestores. Es una buena provocación, pero quiero decir, si algo es solo para los académicos, hay un problema en serio, porque una buena investigación es la investigación que puede transformar en práctica, ¿no? Entonces, quisiera que Miguel pudiera, si quiere utilizar la voz, hablar un poco de esto, ¿no? Esta tensión entre academia y práctica, ¿no? Creo que la universidad muchas veces está cerrada en sí misma, no hace preguntas de investigación conjunta, no hay participación de la gente, pero hay también movimientos importantes de comunidades y de investigadores que hagan políticas públicas junto con la universidad. Entonces quisiera que Miguel pudiera abordar un poco estas cuestiones, si ello aún está ahí. Sí, estoy por aquí. Bueno, Miguel, qué lindo. No, te amo, Miguel, te amo. E tu com a vena provocativa, que é lindo. Então, te dou a palavra, Miguel.
Muchas gracias, Marquinhos, y a todas. Un gusto estar compartiendo este espacio que me parece tan importante y tan pertinente en este contexto complicado que vivimos. Bueno, mi provocación iba en ese sentido, ¿no? Yo creo que el abordaje de la intersectorialidad tiene que trabajarse, a ver, otra provocación, Marquillo, no desde la intersectorialidad académica como tal, como una variable, sino desde la necesidad de la salud pública para el trabajo intersectorial. Eso es lo que yo quería mencionar, ¿no? Es decir, si vamos a discutir sobre intersectorialidad, es cómo nos sirve la intersectorialidad desde nosotros, gestores de la promoción de la salud. Y creo que ahí cambia un poco la perspectiva en el sentido de decir, necesitamos herramientas para trabajar eso. Voy a ponerles dos ejemplos que creo que son ya medio históricos, pero digamos pasados de moda, pero que vale la pena para eso. O sea, uno, cuando yo llegué a la gestión en mi país, por ejemplo, el Códex Alimentario y las mesas del Códex Alimentario estaban en manos del sector privado. ¿Por qué? Porque había un decreto ejecutivo de 3 presidentes anteriores que le habían dado la Secretaría. Y el Ministerio de Salud prácticamente ni sabía que eso sucedía, ¿no? ¿A quién mandaban? Al Códex Alimentario, al que estaba ahí desocupado y que no tenía nada que hacer. Eso uno. Otro, había algunos aspectos trabajados de intersectorialidad, por ejemplo, me acuerdo de seguridad vial, en que también tenía que estar el Ministerio de Salud, pero la persona encargada de eso no tenía, ni le importaba, ni tenía el perfil profesional, etcétera, ¿no? Es decir, hay una serie de espacios intersectoriales en la práctica del desarrollo gubernamental que no han sido aprovechados por el sector salud para trabajar la salud en todas las políticas. Siempre ha habido esa oportunidad y nunca se ha dado apropiadamente porque no hemos sido capaces de utilizar la intersectorialidad para colocar nuestra agenda de salud pública en la discusión de las políticas públicas. Esa era un poco la idea, Marqueño, es decir, la intersectorialidad como un instrumento, como un mecanismo para fortalecer la perspectiva de la salud en el quehacer de la política pública, y ahí se necesita herramientas, conocimiento y tal. Yo creo que lo que ustedes plantean es uno de los aspectos que puede ayudar, como tú dices, desde la investigación para el gestor, pero creo que la idea sería abordar la intersectorialidad desde el punto de vista utilitario, de decir cómo nos sirve para trabajar nuestra agenda de salud en el resto de políticas. Gracias. Gracias, Miguel. Miguel es famoso, pero no todos lo conocen. Miguel es ecuatoriano y actualmente es consultor de la OPS en México. Y Miguel también fue viceministro de la Salud en Ecuador. Trabajó acá en Brasil y es un tipo lindo y muy experiente y abuelo. Tiene nietos, ¿no, Miguel? Entonces, estas son otras características de Miguel. Eduardo Guerrero pidió la palabra. Le doy, Eduardo. ¿Puede hablar, por favor? Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a ti y a Connie por la oportunidad. Gracias por tus palabras, etcétera. Para intervenir en este momento y saludarlos a todos, decirles que escuchándoles pensaba, bueno, ¿qué interfiere en esta intencionalidad tan interesante de la intersectorialidad, en la que nosotros hemos venido hablando casi desde Almata? Uno ve la palabra intersectorialidad como parte de las respuestas y las soluciones a los problemas de la vida y de la salud desde ese momento. Y siempre el sector salud ha estado trabajando sobre eso. Pero me parece importante que en el marco teórico que se piensa, que se está reconstruyendo, se piense en el rol del mercado y en el rol de los contratistas. Cuando uno mira las instituciones de cerca, observa claramente que hay demasiados intereses y demasiados actores en los gobiernos, y puede uno tener intenciones en los planes de desarrollo que se construyen en los departamentos, en los municipios,
para poder lograr acciones intersectoriales desde la construcción participativa de un plan decenal de salud pública, de un plan territorial, de un plan local. Pero cuando estos se van a ejecutar, nuestros gobiernos entregaron toda la ejecución a contratistas, y cada sector tiene un contratista, tiene un sector político que está detrás de cada uno de los sectores, lo cual hace que se contraten muchísimas personas que al final se encuentran en los territorios, pero no se reconocen y no logran acuerdos precisamente por la característica misma de la contratación que se hace en este tipo de procesos. Y valdría la pena pensarlo, de cómo se reconstruye eso, cómo se modifica, porque lo veo como uno de los impedimentos más graves y más difíciles para gestar eso. Entonces, cómo desde la construcción local podría uno resolver ese tipo de situaciones. Y también pienso que la polarización política que vivimos en nuestros países genera un ruido, una interrupción muy grande en los temas intersectoriales. Entonces, ¿cómo se generan acuerdos de Estado, acuerdos políticos para lograr consensos que permitan acciones intersectoriales de una política conjunta? De pronto ahora la pandemia ha enseñado muchísimas cosas, de que en una crisis de este tipo hay necesidad de reunir esfuerzos. Sin embargo, uno observa la fragmentación, por lo menos aquí en Colombia, de los aseguradores en la parte de salud, que impide que los recursos lleguen a la solución en los niveles locales, porque estamos fragmentados en 40 o 50 empresas aseguradoras que no logran hacer fluir los recursos que se requieren para la atención de la pandemia. Entonces, un poco llamo la atención en ese sentido. ¿Cuáles son los factores externos que impiden que la intersectorialidad realmente funcione? Un poco el llamado que Rosa desde Perú estaba diciendo, lo siento, muy válido, de las dificultades que se dan en ese sentido. Pero si las buscamos, las encontramos, quizás podamos buscar una respuesta diferente. Muchas gracias, Marco. Bueno, hay acá una pregunta de Uriel que Jorge la contestó. Si Jorge puede también leer la pregunta de Uriel y hacer la respuesta oralmente, le pido este favor. Claro que sí. Uriel, entre otras cosas, mencionaba o preguntaba si la intersectorialidad es un medio o es un fin, ¿no? Ella asume que es un medio, no sé. Adelante, Uriel. Ah, perdón, es Gladys. Entonces, ella plantea que desde su perspectiva la intersectorialidad es un medio y no solamente es como el fin, ¿no? Y lamentablemente en el caso de México tenemos sí la intersectorialidad, pero se convierte en un indicador más. ¿Cuántas mesas intersectoriales? ¿Cuánto trabajo intersectorial? Pero sigue siendo la instrumentación y como que logramos acción intersectorial cuando ya instrumentamos una mesa. Pero no hemos visto las bondades y hasta dónde podemos llegar con ese trabajo intersectorial. Y yo lo que le escribía por ahí era que hay varios aspectos que nos están condicionando la visualización de esas bondades que nos deja el trabajo intersectorial. Entre ellas los cambios de gobierno, los intereses particulares. También le comentaba que no hay medición a mediano y a corto y a largo plazo. No tenemos mecanismos de sostenibilidad del trabajo intersectorial y entre otras cosas, ¿no? Entonces visualizamos la intersectorialidad como un fin, como algo más a cumplir, pero no lo vemos como un medio para otras cosas. Y por último, tal vez agregaría que es un miedo y un temor a perder rectoría, a perder liderazgo, y todavía seguimos hablando de intersectorialidad donde queremos ser líderes en el sector salud, y creo que por ahí hay cosas que tendríamos que quebrantar para poder avanzar a la intersectorialidad como un medio y no solo como un fin. Bueno, creo también que Uriel nos pregunta cómo ir para más allá de la retórica. Hay sinales, evidências de que a intersectorialidade produz consenso discursivo e dissenso prático, não? Pero é uma questão prática. E Uriel também pergunta sobre se há experiências neste momento. A obra que está no espaço colaborativo de promoção da saúde, creio que não há
muchos trabajan por la COVID, porque los capítulos fueron producidos antes de la pandemia, pero creo que hay que actualizarlos, ¿no? Pero acá en Brasil, Oriel, hay una experiencia bastante interesante que son de la gente de la educación, porque yo siempre vi nosotros de la salud diciendo que es importante la intersectorialidad, el programa salud en la escuela. Con la alta en la agenda de la salud, la gente de la educación empieza a ver la necesidad de cooperación, porque hay muchos recursos que están yendo más para el sector salud. Entonces la gente de educación acá en San Pablo, por ejemplo, están haciendo algo que ellos llaman de intersectorialidad perenne, con la protección social, con el transporte público y con la salud, porque la preocupación de los maestros, de los estudiantes son dos. El primero, el protocolo sanitario para el retorno a las clases. Segundo, el sufrimiento mental de los maestros, de las familias y de los estudiantes. Entonces, una necesidad bien concreta está empurrando, está movilizando los sectores para trabajar conjuntamente. Entonces, creo que el retorno a las clases será fortalecido por essa lógica de uma intersectorialidade que seja emergencial para o retorno, pero que seja perene. E o que é interessante é que não é a saúde que está dizendo isso, porque eu creio que a saúde está mais, e é compreensível, não? Preocupada com as medidas medicamentosas, com as vacunas, e não tanto com as medidas de saúde pública. E aí, os outros setores, o setor de proteção social, o setor de educação, o setor de transporte público, empieza a mirar a necessidade de estar junto com outro setor. Então, é uma oportunidade diferente que o discurso de intersectorialidade não está sendo hecho por nós, e sim por os outros setores. Querido Marco, me gustaría responder también a esa última observación o pregunta de Oriel, que nos pregunta si nuestra obra toca el tema de COVID. Yo les quiero contar que nuestra obra empieza a gestarse un año antes de la aparición de la pandemia, pero cuando nace durante la pandemia. Y muchos de los últimos capítulos introducen reflexiones en torno al COVID. Es el caso, por ejemplo, del capítulo que trabaja todo lo relacionado con el derecho a la salud y la promoción de la salud. Eduardo Guerrero también nos ofrece un capítulo sobre salud global y promoción de la salud en que se aborda el tema. El capítulo que trabaja equidades e inequidades en salud también se proyectó para que naciera luego de recuperar estas reflexiones. Y hay otro muy importante que se plantea desde un equipo peruano, que es el capítulo relacionado con comunicación para la salud y promoción de la salud, que lo trabaja el equipo de Giovanna Núñez desde Perú. Entonces, por un lado, aunque se gesta antes de la pandemia, nace en pandemia y se incluyen reflexiones, pero además incluimos toda una sección. Ustedes ven que tenemos una biblioteca virtual y en la biblioteca virtual hay toda una sección en la que estamos subiendo herramientas que pueden ser útiles para generar intervenciones en el COVID que vayan mucho más allá de prevención, de decirle a los otros qué hacer, de acciones verticales y que le den la voz a la gente y que abran la posibilidad de sentirnos corresponsables en la construcción de salidas, de soluciones y en especial pues de construir otras formas de ser y estar en el mundo. Entonces yo les puse en el chat el enlace, está allí ubicadito, de tal manera que ustedes puedan visitar el sitio. Aprovecho para decirles que el sitio no es un sitio estático, por eso nuestra obra colectiva es virtual. Se alimenta con sus aportes, permanentemente recibimos aportes. Esta sección de COVID tiene especiales aportes recibidos, no solamente muchos desde Brasil y muchos desde otros países, en donde se instalan reflexiones, pero también se ofrecen herramientas pensando en la gente. Nuestro público también en respuesta a Oriel es un público muy heterogéneo. Nosotros no estamos pensando en la academia
solamente estamos pensando en gestores en los países, estamos pensando en llegar al nivel comunitario, estamos pensando en líderes comunitarios, estamos pensando en todos los interesados en promoción de la salud y por eso pues la idea es que esta caja de herramientas sea de todos y para todos. Y pues los invito a que podamos seguir alimentando el sitio. Allí tienen el enlace. Ustedes lo visitan y ven que su aporte también puede estar allí y que la idea es que sigamos construyendo juntos. Sencillamente quería aportar, complementando un poco tu respuesta, Marco, pero te devuelvo la palabra para que podamos continuar dándole la voz a nuestros asistentes y participantes en el foro. Te doy la palabra. Hay una pregunta de Javier Sánchez, de Perú. En el actual contexto que vivimos, se ha evidenciado la necesidad de unir esfuerzos con otros sectores. En algunos países, sin embargo, están desarrollándose diversas acciones aisladas de psicólogos o de psicólogas con el objetivo de dar una respuesta rápida. En nuestra opinión, ¿cómo podríamos prevenir estos abordajes aislados y ver la intersectorialidad como un trabajo necesario y posible? Y también hay una otra pregunta acá de Shirley, que es una doctoranda de la USP de Brasil, y pregunta cómo la intersectorialidad puede ser una política de Estado y no de gobierno. ¿Es posible? Entonces dejo esto a los compañeros Jorge, Rosa, Cristina y Elizabeth para dialogar con Javier y con Shirley sobre estas dos cuestiones. Tal vez quisiera comentar lo de Shirley. Ella plantea si la intersectorialidad puede ser alguna cuestión de Estado y no de gobierno. Como comenté en el ejemplo, lo que se está haciendo en México es una cuestión de gobierno, no es una cuestión de Estado. Es decir, que en la próxima administración posiblemente ni siquiera exista esa coordinación social. Sin embargo, y aun cuando en este momento creo que para México no sería posible o no, estamos lejos de aspirar a una política de Estado de trabajo intersectorial como lo amerita propiamente, creo que estas pequeñas iniciativas de gobierno deberíamos de apostarle los que estamos adentro de los ministerios, los que nos gusta la salud pública y que son varios, y que hay varias personas como en otros países, deberíamos de apostarle a esas iniciativas o a estas posibilidades que nos está dando este gobierno o los gobiernos en cada uno de los países, para que a partir de estas experiencias, con sus particularidades, con sus aspiraciones, con sus deseos, logremos empujar y visibilizar lo importante que es la política de intersectorialidad, pero que no se quede entre un gobierno y que desaparezca en el otro, sino que tengamos los elementos, la sistematización y los avances que se pueden tener en las agendas de desarrollo y bienestar cuando trabajamos desde esta perspectiva. Entonces yo lo veo como una gran oportunidad. Estas experiencias de gobierno no habría que desacreditarlas, al contrario, hay que apropiarnos, hay que participar en ellas, incorporar lo que podamos y hasta donde se nos permita, porque como son políticas de gobierno, de pronto hay un celo o hay, a veces no se permiten hacer muchas cosas en estas mesas intersectoriales, que yo lo veo como un catalizador de diferentes sectores. Entonces creo que es una oportunidad, pero en este momento no estaríamos preparados para políticas intersectoriales de Estado. Sería mi punto de vista y desde la experiencia local. Marcelo hace una pregunta. El problema es ese precisamente cuando cambia el gobierno, lo que se había avanzado tiene un retroceso, lo cual no deja avanzar. Entonces Marcelo trabaja en la misma perspectiva de Chile, diciendo cómo transformar eso en una política de Estado y no de gobierno. Quizás pensando que la intersectorialidad es un modo de gestión y no necesariamente algo para resolver problemas puntuales, ¿no? Yo pregunto a Uriel si quieres hablar, porque Uriel hace preguntas acá, nosotros contestamos la primera, la segunda también la Connie la contestó. Uriel, ¿querías hablar, querida?
Hola, no, Marcos, solo que ustedes señalan de que contestan en el chat, pero no sé si el resto, pero yo no veo nada de las respuestas, solo veo lo que yo escribo, solamente ese comentario. Entonces han señalado que algunas respuestas las tienen en el chat o han mandado link, pero no se ven en el chat, ¿no? No, para no quitar tiempo a las otras preguntas o al debate. Quizás porque la gente está optando por te contestar oralmente y no por escrito. Connie, ¿querías continuar? Sí, querido Marco, veo que Verónica García nos está haciendo un comentario para todos los panelistas. Entonces, ¿quieres retomarlo? Desde el trabajo de investigación que están haciendo en México en torno a intersectorialidad, efectivamente consideran relevante rescatar el trabajo local, que si bien no siempre tiene la etiqueta de trabajo intersectorial, se han dado cuenta que a través de estas experiencias surgen elementos para sumar éxito del proceso. Entonces, que es importante seguir mirando lo local, nos dice, y Cindy dice que no están viendo los comentarios del chat. No se preocupen que los enlaces, siempre estas salas nos arrojan un enlace con la información de asistentes. Les podemos mandar los enlaces vía correo electrónico, no se preocupen. Hay un comentario acá, Connie, de Eduardo Guerreiro, porque, Uriel, hay dos espacios de diálogo, un espacio que se llama Q&A y un espacio del chat. Acá, por ejemplo, Eduardo te contestó, dialogó contigo para Uriel y el grupo. En Medellín, Colombia, el modelo de atención en salud, MIASMITE, abre la posibilidad de trabajar por y con los entornos educativo, familiar, comunitario. Con este diseño hemos logrado trabajar salud y educación en forma muy cercana. Salud y microempresas, tiendas, farmacias, salud y bienestar social, entre, por ejemplo, gerontológicos. Eduardo, ¿quieres ampliar más tu diálogo con Uriel, querido? Si quieres, puedes utilizar el micrófono. Sí, yo solamente quería decirles que a pesar de todas las dificultades que les mencioné anteriormente, el diseño que en Colombia se aprobó en el 2015, que llamó Política País, modelo integral de atención en salud, tuvo en cuenta todo este enfoque intersectorial y lanzó una propuesta muy interesante. Yo pienso que Uriel participó en ese diseño con el doctor Fernando Ruiz, que en ese tiempo era viceministro, una propuesta de trabajo orientado a trabajar en entornos familiar, comunitario, institucional, laboral, en las comunidades y cumpliendo, digamos, rutas de atención que ha sido bastante interesante. Entonces, colegios, escuelas y salud en los barrios ya se unen y trabajan bastante interesante los problemas que allí se viven y se tienen de violencia intrafamiliar, problemas de prevención de suicidio, etcétera. Hay una articulación bastante interesante entre los maestros y las personas que trabajan en el sector salud, psicólogos, médicos, enfermeros, en el cuidado, digamos, de los niños, los adolescentes, en las guarderías. Eso me parece que es un desarrollo muy promisorio. Y lo mismo el sector, pensando las microempresas que hay en los barrios, con las tiendas, con las farmacias, con las verdulerías, las peluquerías. Allá hay un sector muy importante que organizado junto con el sector salud logran resultados bastante interesantes. Y el cuidado de centros gerontológicos ahora en la pandemia ha sido muy importante. El primer llamado que se dio por parte del sector salud en Medellín fue cuidar los centros gerontológicos de todos los barrios populares, de todas las comunas, y se hizo a tiempo, y eso ha logrado resultados bastante interesantes de una reducción de mortalidad que en el futuro, a través de grupos de investigación, seguramente va a aparecer.
pero me parece que hay algunos diseños de cambios de los modelos de organización que podrían facilitar trabajos entre los diferentes sectores y que ya interdisciplinariamente se puedan encontrar en las comunidades y lograr avances exitosos y que tendrían que ser documentados. Entonces, para mostrar esa luz de esperanza que se tiene, y cuando llegó la pandemia, pues se cerraron todas las cosas porque todo se cerró, pero apareció algo muy interesante: telesalud familiar y comunitaria. WhatsApp uniendo los líderes comunitarios que veíamos todos los días. Se generaron redes de WhatsApp, redes de grupos familiares que se reúnen para resolver sus dudas, sus problemas, sus incertidumbres. Entonces me parece que ahí hay un potencial que está surgiendo que vale la pena revisarlo y entenderlo como una nueva forma de entender la intersectorialidad ya directamente en las comunidades a través de los cambios de modelo de organización. Ese sería mi comentario. Ahora entendí la cuestión de Uriel. Es que nosotros estamos contestando solamente para nosotros. Acá en el Zoom, cuando se ponen acá all panelists o all panelists and attendees, nosotros estamos contestando solamente entre nosotros. Por esto que Uriel no estaba mirando las respuestas. Desculpe, Uriel. Pero como dijo Connie, tenemos todas esas respuestas que van a estar en el sitio colaborativo. El video va a estar ahí también. Pero acá en el Q&A las respuestas aparecen más claritas do que acá en el chat, porque nosotros estamos aprendiendo cómo hacer aún la cosa remota, pero el chat es mucho más para la gente se presentar y el Q&A para las preguntas. Perdóname, Uriel, ahora entendí lo que tú estabas diciendo. Me comprometo Marco, a... ¿Sí? hay un comentario de Luis Aguilar que no se ha leído. Sí, puede leer. Dice que, claro, dice que en el supuesto de que si la intersectorialidad se gesta o tiene su génesis desde los profesionales, entonces, ¿cómo hacer para que los procesos intersectoriales superen los obstáculos de las políticas de Estado del momento? Y al respecto, me viene a la mente que nosotros como profesionales lo hacemos por indicación, porque se nos pide que armemos mesas, se nos pide que trabajemos en una acción intersectorial, pero muchas veces ni lo entendemos cómo se hace, para qué se hace y cosas de este tipo. Sin embargo, también hay experiencias que son o que se gestan o que tienen su génesis no desde los profesionales y no desde los ministerios, desde problemáticas como ambientales, desde malas condiciones de vida, que hay otros que no son profesionales, pero que empujan y que exigen y demandan el trabajo intersectorial. Y creo que también vale la pena rescatar, reconocer y aprender de estas experiencias que llevan al trabajo intersectorial, pero que no se gestan desde los profesionales ni tampoco de los ministerios. Y hay varios artículos publicados de otras iniciativas que no son profesionales y mucho menos de la salud y que hablan de un trabajo intersectorial. Esto no perderlo, mi punto de vista. Connie, podemos cerrar con la discusión. Quiero presentar algo para concluir, después poner una canción acá. ¿Puede ser? Perfecto. Sí, yo quisiera sencillamente decirles que le estamos apostando a esta intersectorialidad de nueva generación, que se plantean preguntas, se abren nuevas preguntas, estamos abriendo sencillamente espacios de reflexión para seguir caminando juntos. Quiero contarles que esta obra colectiva le da respuesta a esa capacidad, esa apuesta por fortalecer la capacidad en promoción de la salud. Quiero contarles cuál es nuestro siguiente foro, porque vemos que es necesario pensar juntos qué es promoción de la salud, qué es una promoción de la salud emancipadora, cómo podemos hacer camino y fortalecer procesos colaborativos en promoción de la salud en la región, cómo gestar juntos transformaciones culturales necesarias para la salud y la vida. Yo creo que más que siempre es claro para todos que es insuficiente atender la enfermedad y prevenir, que necesitamos sentirnos corresponsables en la construcción, no solamente de nuevas relaciones y nuevas alternativas, sino especialmente construir juntos una nueva civilización.
Entonces, nuestro siguiente foro corresponde a la parte 1, trasfondo histórico y actual, corrientes de pensamiento en promoción de la salud en la región de las Américas. Nuestros invitados van a ser María del Consuelo Chapela de México, Adrián Alacino de Argentina, y el artículo que les invitaré a leer y que socializaremos en nuestro Facebook. Les invito a seguir el Facebook Promoción de la Salud en Región de las Américas. Allí ponemos toda la programación, todos los enlaces. Se llama Las promociones de la salud que hacemos. Y una vez Marco ponga la canción que va a poner, les pediría que pudiéramos prender nuestras cámaras para tomar una foto de nuestro primer foro. Gracias, Marco, te doy la palabra. Yo quiero decir sobre la óptica de Estado y gobierno. Nunca antes en Brasil tuvimos un desgobierno tan grande, ¿no? Acá no hay gobierno, no hay política de gobierno, no hay política de Estado, hay un desgobierno. La palabra gobernabilidad, gobernanza, nunca estuve tan fuerte, aunque sea algo académico. Estamos mirando de una manera muy clara o que é a ausência de uma governança, a ausência de coordenação, a ausência de articulação e como isto hace mal a la salud. Então, as coisas que nós sempre decimos de intersectorialidade como um espaço de coordenação, de articulação, para mim é uma coisa vital, é uma coisa necessária, é um erro importantíssimo da governança. E acá em Brasil há uma falta de coordenação entre os níveis federal, estadual e municipal, e isto faz muito mal à la saúde. Então, intersectorialidade não é solamente uma união de los setores, é uma lógica de articulação de governo que é muito necessária, muito importante e imprescindível para salvar vidas. Nesse sentido, como há desgoverno, como não há políticas de governo federal, aunque há políticas de governo estaduais e federal, o Brasil tem uma lógica constitucional que mesmo quando o governo não está actuando, o governo federal, os governos estaduais e municipais têm seus mecanismos de ação. Um pouco diferente de México, um pouco diferente de Chile, um pouco diferente de Argentina, que tem uma lógica mais centralizada. Então, as decisões do governo federal hacen ação nos níveis provinciais e nos níveis municipais. Acá em Brasil isto é bueno porque como hace falta uma lógica de coordenação federal, os estados e os municípios estão actuando. E mais aún, que é importante, nós acabamos de fazer uma investigação em 8 capitales do Brasil, em comunidades vulneráveis, comunidades quilombolas, comunidades de gente que vive ao lado de rios, comunidades indígenas, comunidades de favelas, e nós pudimos ver que há uma lógica de movimentação, de mobilização das comunidades muito interessante, muito criativas, não? Porque quando hace falta o governo, a gente se mobiliza, e por isso nós organizamos um título da investigação que foi a potência de produção de vida ao meio do caos. Então, há gente produzindo coisas, aunque Brasil, desafortunadamente, temos hoje 72 mil mortes. E isso não são estatísticas, isso são histórias, são biografias, é gente. Há também uma mobilização muito forte das comunidades, dos governos provinciais e governos municipais. E aí, a intersectorialidade, que é uma lógica de articulação, coordenação entre entes governamentais, se coloca como algo vital. O que quero, então, exponer para terminar é que nós dissemos o que é uma intersectorialidade de nova geração, não? E as novas gerações sempre têm uma tendência a fazer coisas diferentes das viejas gerações. Pero a canção de Elis Regina, que é uma cantante muito importante no Brasil, desafortunadamente já faleceu em 1982, pero é uma cantante muito importante, dizia que nós hacíamos coisas como nossos padres. Então, a ideia é como que nós podemos fazer algo no futuro sem todavia não olvidarnos das coisas que nossos padres nos ensinaram, pero também
no volver al pasado. Entonces, esta es un poco la lógica de la canción. Yo voy a poner, la canción se llama Como Nuestros Padres, ¿no? Vamos a ver si yo logro que ustedes puedan escuchar acá la canción. ¿Fue posible escuchar la canción? Se escuchó y se vio, y en el chat tienen el texto del coro. Sí. Ok. Entonces, esto es una provocación para nosotros mismos, ¿no? Que decíamos que mi dolor es percibir que a pesar de haber hecho todo que lo hicimos, aún somos los mismos y vivimos, aún somos los mismos y vivimos, aún somos los mismos y vivimos como nuestros padres, ¿no? Entonces, hay que aprender de la tradición, pero también hay que pensar el contexto actual, ¿no? Y entonces es un poco esta discusión. Entonces, Connie, paso la palabra para ti, para los colegas que quieran decir sus últimas palabras. Muchas gracias a ustedes, maravilloso foro, equipo, de verdad, muchas gracias. Fue un gusto leerlos y fue un gusto enorme escucharlos y aprender de ustedes y pensar en esta intersectorialidad de nueva generación. De verdad, muchas gracias, un fuerte abrazo desde Colombia. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Nos veremos en 15 días. Prográmense cada 15 días, 8 a.m. hora Colombia, 10 a.m. hora Brasil, y hablaremos de promoción de la salud. Un fuerte abrazo para todos. Bueno, Jorge, Elizabeth, Cris, Rosa, ¿quieren decir algo para terminar, para finalizar? Solamente gracias y saludos desde México, y que no dejemos de soñar, que no dejemos de creer que es posible. Gracias. Muchas gracias por todo y de fato que possamos sonhar mucho. Perfecto, Jorge. Gracias.